bienvenidos una vez más a su programa Semblanzas, por su radio favorita, La Voz Universal. Aprovecho para recordarles que pueden seguirnos por nuestras redes también, en nuestro programa de la radio, todos los martes de 11 a 11 y media, y en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, donde pueden ver todos nuestros programas, seguirnos y hacernos algunas sugerencias más. Hoy vamos a hablar, aprovechando que en estos días hemos estado festejando a los maestros, vamos a hablar de un gran maestro cruceño, un pedagogo que dio su vida, su vocación a la enseñanza y a la que le dedicó muchísimos años y muchísimo esfuerzo, demostrado en sendas publicaciones, trabajos y su trabajo específico en escuelas y colegios de Santa Cruz. Hoy vamos a hablar de Enrique Finot. Enrique Finot nació en la ciudad de Santa Cruz en septiembre de 1891. Hijo de un comerciante francés que se afincó en la urbe cruceña a finales del siglo XIX, Enrique Finot va a nacer en un contexto muy especial y muy difícil. Santa Cruz, para 1891 específicamente, empezaba ya a sufrir una debacle económica. El auge de la goma que se había venido dando durante los últimos años, hasta antes de 1890, 1891, fue inmenso e hizo crecer mucho a Santa Cruz. Inspiró una idea de confianza, de esperanza en un futuro mejor. Pero a partir de 1880 y pico, 1890, 91, ya las cosas no iban tan bien. La goma ya no era un negocio redituable para entonces, así que la economía cruceña empieza a caer. En Santa Cruz pues se empieza a vivir ya un aire de desesperación y de escasez. Se elevan reclamos a los gobiernos, tanto departamental como al gobierno central. Santa Cruz siempre reclamando por más atención, por más necesidad. Y precisamente ese año, 1891, se da el levantamiento armado de los domingos, llamado así porque las dos cabezas del levantamiento se llamaban domingo. Este levantamiento armado de 1891 se da principalmente para tratar de darle a Santa Cruz, a la región cruceña, mayor desarrollo económico y, entendido este desarrollo, desde mayor autonomía en cuanto a administración regional. El levantamiento de los domingos lo que buscaba era la federalización, entendido en el desarrollo autonómico de la región, manejar nuestros propios recursos, manejar nuestro propio futuro. Como siempre, mal entendido desde el gobierno central, se envía tropas para que aplaquen este levantamiento, este movimiento federalista, si se puede llamar, entendido así por el contexto en el que se dio, y se llama al prefecto de la época, al vallegrandino Horacio Ríos, para que contenga el levantamiento de los domingos. El prefecto, por entonces, apabullado por el movimiento que fue tan popular en la época, que llegó incluso a imprimir su propio papel moneda, tiene que huir hasta la población de Samaipata. Desde allí es ayudado por tropas del gobierno central que van a reprimir a este movimiento y prácticamente lo van a hacer desaparecer. En ese contexto es que nace Enrique Finot, un contexto difícil para Santa Cruz, donde su tierra, esta tierra oriental, intentaba por todos los medios surgir y salir, ser una ciudad como lo que es ahora, pujante, creciente en lo económico y desarrollarse cada vez más. Enrique Finot es hermano menor del gran poeta del que ya hablamos alguna vez en este programa, Emilio Finot. Los hermanos Finot pues fueron grandes educadores, ambos, tanto Enrique como Emilio. Y Enrique, al ser el hermano menor de Emilio, siguió los pasos de su hermano. Entra a estudiar al famosísimo Colegio Nacional Florida,
donde se educaron tantos grandes cruceños de la época, y una vez terminados los estudios de secundaria, se trasladará hasta la ciudad de Sucre, donde seguirá la carrera del magisterio en la recién inaugurada Escuela Normal de Maestros por la misión belga de Georges Rouma. Rouma considerará a Enrique Finot como uno de sus mejores estudiantes y una vez egresado lo tomará en cuenta para fundar escuelas y para ponerlo a la cabeza en la dirección de estas escuelas recién fundadas, para que vaya introduciendo ese nuevo pensamiento pedagógico que se traía desde esta misión belga. Enrique Finot, pues, imbuido en toda esa formación, nueva formación pedagógica que había adquirido en la escuela normal, va a empezar a desarrollar su trabajo en la ciudad cruceña en estas nuevas escuelas que se van fundando en la primera y segunda década del siglo XX. Finot era un jovencísimo profesor egresado de cartografía y dibujo, cuando ni siquiera había cumplido 21 años. Este joven profesor empezará a hacer sendas publicaciones, primero pequeños artículos en revistas y periódicos de la época. Luego empezará a publicar en una muy famosa revista con los años que irá adquiriendo más y más prestigio, una revista específicamente de pedagogía, en la cual Enrique Finot empezará a publicar artículos pedagógicos y de educación, dando sus puntos de vista respecto a lo que debe ser la educación en nuestro país. Artículos que han caído casi en el olvido, a comparación de, por ejemplo, las cartas pedagógicas de Frankovich o los trabajos pedagógicos de Franz Tamayo, que hasta ahora se siguen utilizando en las escuelas normales tanto del occidente como en el oriente del país. Es importante considerar que en su tiempo Enrique Finot fue un pedagogo de altísima clase y considerado uno de los mejores, no solo en Santa Cruz, sino a nivel nacional. Pero el espíritu de Enrique Finot era grande e inquieto. Buscó nuevos rumbos en donde desarrollar su trabajo y su desarrollo intelectual. Es así que se introduce en la política y en la literatura. Llamado a representar a su gente, a la tierra de Santa Cruz, es elegido diputado en los años 20. Siendo así, concurre a la ciudad de La Paz a las sesiones en el Congreso, en donde será recordado como un gran orador y un gran expositor de las necesidades, especialmente de la niñez y de la juventud boliviana, y más específicamente de su región. Introducido en las lides políticas de la época, se relacionará con los grandes políticos de la época. Es así que va a empezar a introducirse de a poco en la carrera diplomática también. Será representante diplomático de nuestro país en diferentes cargos en legaciones diplomáticas en Perú, Argentina, México y Estados Unidos a lo largo de los años, a partir de los últimos años de la década de los años 20 del siglo XX. Enrique Finot, pues, tendrá una descollante actuación en la Guerra del Chaco, donde será uno de los encargados por parte de la misión diplomática boliviana de llegar a un acuerdo de paz con la hermana República del Paraguay. En estos trabajos de diplomacia, Enrique Finot y su postura bastante intelectual y acorde a trabajos serios, trabajos históricos que venía realizando en base a los derechos de Bolivia en el Chaco, es que se llegará a un buen acuerdo tanto para Paraguay como para Bolivia. El trabajo diplomático de Enrique Finot durante los procesos de paz de la Guerra del Chaco también es algo que ha caído en el olvido y que se recuerda muy poco. Gracias a Enrique Finot, se puede decir, y a esta legación boliviana que hizo un excelente trabajo en los
en las charlas y mesas de diálogo para alcanzar un acuerdo de paz y no volver a la guerra, el trabajo de Enrique Finot pues fue inmenso. Enrique Finot, pero, nunca dejará de lado del todo completamente la pedagogía. Seguirá haciendo publicaciones y llegará a publicar un libro de historia de la pedagogía boliviana. Libro que ni siquiera se publicará en nuestro país, sino en el extranjero. Un libro que condensa de forma excelsa el avance pedagógico que se ha venido dando a través de los años, a través de las décadas en nuestro país, y con el añadido de un análisis por parte de Finot que no es un análisis vano y superficial, sino un análisis concienzudo y a profundidad. Pero Finot, introducido en las lides literarias también, se empeñará en publicar un hermoso trabajo literario que será uno de los pocos que llegue a escribir, El Cholo Portales, una pequeña novela que escribe en los años 20 y que será un trabajo que muestre el rol del político en la Bolivia de los primeros años del siglo XX. Una novela de análisis social, análisis político también, si se quiere, de lo que es la vida de la sociedad boliviana y más específicamente la sociedad política de la época, cómo se daban los desarrollos, los avances políticos, las mesas de diálogo y también un estudio antropológico, una visión antropológica acerca de lo que es el boliviano y su forma de pensar y desarrollarse en la sociedad, en su medio. Siguiendo con la línea de publicaciones de Enrique Finot, hará quizá, para mí al menos, es su trabajo más monumental, su trabajo más logrado, su trabajo más recordado también, Historia de la conquista del Oriente Boliviano. Publicado en Buenos Aires en la década de los 40 y con una excelente introducción de un gran historiador argentino, Roberto Levillier, esta obra mostrará lo que ha sido el desarrollo histórico del nacimiento del Oriente Boliviano, de las poblaciones hispánicas en el Oriente Boliviano, y no solo eso, sino intentará hacer, y lo hace de forma espectacular, mostrarnos un avance de lo que fue la sociedad cruceña prehispánica, un trabajo que muy poco se había desarrollado hasta entonces y que en general esta historia del Oriente Boliviano de Enrique Finot es pues un trabajo monumental y un trabajo de referencia obligatoria para todos los cruceños y todos los bolivianos en general que quieran conocer un poco más de lo que fue el periodo del siglo XV y XVI y la conquista en general del Oriente Boliviano. Un trabajo que merece más atención, merece más difusión por parte de no solo nosotros, sino también los educadores, funcionarios públicos, porque esta obra muestra a cabalidad y basándose en documentos escritos de la época, basándose en los archivos a los que pudo acceder Enrique Finot tanto en nuestro país como en el extranjero, lo que fue el desarrollo de esos siglos, la vivencia de conquistadores y conquistados en estas tierras mágicas y hechizadas en la búsqueda de lo que por muchos años se llamó El Dorado o Paititi o Paitití. Vemos cómo Enrique Finot pues pasó diferentes etapas en su vida, facetas se podría decir, en las que desarrolló un trabajo, marcó y profundizó en estudios como casi nadie lo había hecho hasta la época, haciendo publicaciones y trabajos en historia, en pedagogía, haciendo trabajos excelsos en política, en diplomática. Creemos que la obra de Enrique Finot merece muchísima mayor difusión y merece al menos la persona de Enrique Finot ser mucho más difundida en cuanto a su biografía personal y mucho más sobre todo su obra literaria. Enrique Finot también
no solo desarrolló un trabajo en solitario, sino que hizo sendas cooperaciones con grandes intelectuales de la época, y no solamente bolivianos, sino del extranjero. Publicaciones que la mayoría se han ido perdiendo, ya que fueron hechas en periódicos o revistas que se publicaron la mayoría en el extranjero. Pero es bueno recalcar que dentro de este trabajo conjunto que realizaba Enrique Finot, se puede entender ya que era miembro de sendas instituciones de estudios literarios e históricos, tanto del país como del extranjero. Es bueno recalcar que fue miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de sociedades académicas históricas y literarias, tanto en España, Estados Unidos, Argentina, ciudades donde vivió Estados Unidos y Argentina, por ejemplo, y en donde en los círculos sociales, académicos, culturales de aquellas urbes fue muy conocido y ampliamente difundido como un boliviano intelectual y que valía la pena tratar y conocer. Estos aspectos pues mínimamente valdrían para interesarnos un poquito más en la figura de este intelectual cruceño. Algunas de sus obras menos conocidas también son publicadas algunos años después, ya casi en los años 40, últimos años de su vida. Una novela que es, a mi entender, escasamente difundida, a pesar de ser muy bien lograda, es la novela Tierra Adentro. Una novela que se puede decir es costumbrista, que muestra la vivencia ya no como en el Cholo Portales de una sociedad citadina donde se muestran los avatares de la política, sino esta vez esta novela va a mostrar una vida casi rural en una población del oriente boliviano, Santa Cruz, y lo que se desarrolla, lo que se vive en esa Santa Cruz casi rural que fue en la que vivió Enrique Finot y que seguirá siendo rural hasta los últimos años de vida de Enrique Finot, que no logrará ver el avance y el potencial económico que logrará alcanzar el oriente boliviano en años posteriores y que él tanto quiso, así como tantos otros cruceños. Otra de sus increíbles publicaciones, que igual está casi perdida en nuestro tiempo, es una historia de la literatura boliviana, una obra que condensa estudios literarios, trabajos literarios que se hicieron desde los inicios de la República hasta la época misma contemporánea de Enrique Finot. Va a ser no solamente un análisis cronológico de todas las obras publicadas y trabajos literarios publicados, haciendo análisis de autores y obras, sino que hará y le dará un plus con esto a su obra, un análisis literario y casi semiológico de las obras publicadas, mostrando cómo lo que se ha publicado, a pesar de ser poco en relación a otros países más avanzados, más industrializados, ha tenido gran calidad y que para la época de Finot pues había grandes promesas literarias que se venían desarrollando y que empezaban a surgir para aquellos años. Esta obra, también publicada en el extranjero, pues será poco difundida en los medios bolivianos, considerando también la casi prematura muerte de Enrique Finot. Enrique Finot, pues, a finales de los años 40, y notando lo quebrantada que estaba su salud y que tenía una enfermedad de la que posiblemente no iba a salir bien librado, se trasladará a su ciudad natal, a su ciudad de origen, a Santa Cruz de la Sierra, en donde deseará descansar y apartarse de la vida pública para residir en paz sus últimos años de vida. Fallecerá en 1952, pasando un poco los 60 años, relativamente joven a comparación de la edad en la que normalmente fallecen las personas, dejando un
increíble legado literario, intelectual, cultural, tanto en pedagogía, en historia y en literatura, en las áreas en las que trabajó, y como servidor público, tanto en política como en la diplomacia de nuestro país. Valga pues esta breve reseña que hacemos de Enrique Finot para rescatar su figura un poquito de las sombras y saber que ese personaje que dio su nombre a la Escuela Normal Superior de Maestros Enrique Finot, que funciona en la capital cruceña y donde estudian los futuros maestros que servirán en el departamento cruceño, fue un personaje que hizo y dio mucho por su región y por su país. Un personaje que, a pesar de existir la Escuela Normal Superior de Maestros que lleva su nombre y un colegio y una escuela también por ahí y algunas instituciones educativas más difuminadas, esparcidas por el amplio territorio departamental, es un hombre que merece, aparte de conocer su vida, merece ser leído en cuanto a su trabajo, en cuanto a sus obras literarias. Busquemos las obras de Enrique Finot, leamos lo que ha producido, interesémonos más un poquito por la figura de estos grandes cruceños que dieron toda su vida, toda su capacidad intelectual para el desarrollo de su región. Gracias por seguirnos. Semblanzas con ustedes, les hemos traído a Enrique Finot. Escríbanos por nuestras redes sociales, escríbanos en Facebook, en YouTube, síganos, Facebook de la radio La Voz Universal. Dennos sugerencias acerca de qué programas les gustaría ver en un futuro y qué les parece los que les vamos trayendo de a poco. Gracias por seguirnos, hasta la semana que viene. Que dice su adiós, soy un árbol fiel que busca la felicidad.